¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy permítame enviarle un cordial saludo. Espero y esté muy bien de salud, espero y todo esté yendo de maravilla por usted. Y se le envía este video más que nada para cumplir con la tarea de la exposición de operaciones, de la materia de operaciones. El día de hoy el equipo y yo, en coordinación con nuestro equipo, vamos a dar a exponer el tema que es la programación de operaciones. Y bueno, para empezar queremos dar una pequeña introducción y queremos resaltar que cuando se nos dio el tema pudimos notar algo muy curioso, ¿no? Confundimos el término programación. Este término nos llevó a creer que tenía que ver con sistemas, con la programación en sí, pero a la hora de investigar nos dimos cuenta que es algo mucho más complejo que tiene que ver con la administración, el proceso administrativo que las empresas llevan para la fabricación de productos y servicios. Entonces es un tema que más que nada nosotros como contadores nos ayuda bastante, ya que son métodos que a continuación vamos a explicar, que como ya dije nos ayudan en la administración de la creación de productos y servicios. Sin nada más que agregar, mis compañeros y yo vamos a empezar a exponer y pues adelante con los videos. Buen día, soy Lucini Vázquez Velázquez y en esta ocasión vengo a presentar uno de los temas de programación de operaciones, más específicamente la programación hacia adelante. Ok, pero antes de pasar a este tema principal, quiero aclarar que cabe destacar que es un programa, es uno de los tipos de programa a corto plazo. Y para entender un poco esto, voy a describir qué es la programación a corto plazo o de qué trata. Bueno, se dice que la programación a corto plazo puede considerarse como el último eslabón de la planeación de la producción. Pues recordemos que existen, además de esto, otros tipos de planeación o programación, entre los cuales está la programación a largo plazo, también conocida como la planificación de capacidad. También tenemos a mediano plazo, en la cual se divide en dos, que es la planificación agregada y el programa maestro. Y por último tenemos a la programación a corto plazo, en la que en pocas palabras podemos decir que es la carga del centro de trabajo y la secuenciación del mismo. Ok, entonces nos dice que esta etapa consiste a grandes rasgos en ajustar tareas u operaciones particulares a personas y máquinas específicas. Su horizonte de tiempo está dado en días, horas y minutos. ¿Por qué? Pues porque como es una programación a corto plazo, se trata de que estas actividades se den a un tiempo más próximo, por lo que su planeación está más basado a días. Ok, ¿cuál es su principal objetivo? Su objetivo es cumplir con las metas de demanda de acuerdo a la capacidad disponible. Una programación a corto plazo puede efectuarse de muchas maneras. El tipo de programación que se utilice para asignar las cargas depende a gran medida del enfoque del sistema productivo y la secuencia depende de los criterios de programación que primen, teniendo en cuenta los factores que afecten el proceso. Ok, por lo que entonces debemos tener en cuenta todos aquellos factores que puedan afectar nuestra programación. Y también, dependiendo del tipo de actividad que queramos programar, será el tipo de programación que utilicemos. Como mencioné, como mencioné antes, la programación hacia adelante es uno de los tipos de programación que tiene la programación a corto plazo. Es aquella programación a la cual también se le denomina programación prospectiva y consiste en asignar las tareas o pedidos del cliente en los espacios de tiempo más cercano posible. Es decir, que se les da como
una prioridad más grande a estos, clientes, porque a lo mejor requieren de su producto en un tiempo más próximo, por lo que se les da un espacio entre todas las actividades que una empresa ya tiene, se da como prioridad a este cliente y pues se le da, como dice, en los espacios de tiempo más cercanos posibles. Aquí, como vemos en la gráfica, programa hacia adelante tenemos que es hoy y una fecha acordada. En ese inter de tiempo se programan todo lo que se va a hacer durante ese tiempo. Y para establecer entonces en qué fecha se tendría, esta programación se hace para saber en qué fecha se tendrá, en qué fecha tendremos el producto final. Bueno, ahora, ¿qué debemos tener en cuenta en ese tipo de programación? Ok, una, los trabajos se realizan bajo pedido del cliente, es decir, cuando nuestro cliente son generalmente los que nos dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, por decirlo así, cuando el cliente llama y dice, bueno, quiero un pedido de tantos productos, o el servicio, así, de ya sea productos o servicios, porque le urge, porque a este cliente le urge su producto. Entonces, lo que hacemos es, pues, anotarlo y tener el trabajo realizado lo más pronto que se pueda. Por lo que generalmente este tipo de programaciones se dan más cuando los propios clientes nos dicen que necesitan su producto lo antes posible. 2. Se empieza el programa tan pronto como se conocen las necesidades. Es lo mismo, bueno, como decía anteriormente, cuando un cliente llama y dice, ya necesito este producto para lo más pronto posible, quizás no se le establece una fecha, porque hasta nosotros como empresa no sabríamos qué fecha sería esa fecha. Entonces, primero necesitamos programar qué actividades necesitamos hacer para obtener dicho producto, en qué espacios, en qué tiempos. Y de esto se trata, ¿no? De planificar qué tiempos y hacerlo lo más pronto posible y agilizar y saber qué necesitamos priorizar en ese momento. Ahora, 3. Los tiempos de inicio y término de una orden son establecidos en función de la prioridad que sigue. Entonces, esto nos dice que dependiendo de qué tan pronto requiera este cliente su producto, es lo mismo que vamos a agilizar en las actividades, porque a lo mejor y tenemos otros pedidos, pero quizás no sean tan solicitados, quizás no sean tan prioritarios, porque a lo mejor el cliente esperará más tiempo y en cambio el otro cliente no lo va a hacer, por lo que entonces tenemos que establecer cuáles de estos son más prioritarios y son más próximos. 4. El programa puede cumplirse incluso si ello significa no cumplir la fecha de entrega. Es decir, que así se haya establecido tal vez una fecha, pero esta no se llevó a cabo porque porque como toda planificación que a veces se da a futuro o en un tiempo, incluso lo más corto que sea, siempre van a haber una u otra complicación, por lo que terminar con esta meta a corto plazo, terminar en una fecha que se ha establecido o que uno espera entregar, a veces no siempre se da, porque a lo mejor un proveedor nos quedó mal y tuvieron que trazar 1 o 2 días. Estas cosas se dan, por lo que no importa si la fecha acordada no se dio, pero de todos modos se tiene que seguir adelante con nuestra programación ya acordada. 5. A menudo provoca una acumulación de inventario de trabajo en curso. Sí, como dije anteriormente, al tener en cuenta que no puede ser solo uno, sino varios clientes que están solicitando su producto lo más rápido posible, esto va a provocar que la maquinaria y la mano de obra trabajen
demasiado rápido, que sean demasiado, debe ser demasiado rápido su trabajo, con lo cual van a ir acumulando una u otra actividad, van a ir acumulándolas porque también la presión del trabajo y del tiempo van a estar siempre ahí. Y bueno, este tipo de planificación es sencilla y permite eliminar tiempos muertos ociosos. Sí, es muy sencilla, pero también genera mucho más trabajo y más presión en la misma. Pues al final, al querer terminar un trabajo lo más rápido posible, pues es obvio que no va a haber tanto descanso, no van a haber estos inter de perder el tiempo, sino que todo se va a agilizar, el trabajo va a ser más rápido, el trabajo va a ser mucho más prioritario, se va a avanzar lo más que se pueda. Entonces eso de descansar, eso de tomarse un tiempo no va a ser posible en esta parte. Ok, entonces en este caso, bueno, de mi parte la explicación acerca de la programación hacia adelante sería todo. Y bueno. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Henry Alexander Nadarén Castro y hoy vengo a comentar lo que es la programación hacia atrás. Nos encontramos, así como dijo mi compañera, es una rama que engloba la programación a corto plazo. Que en pocas palabras, la programación a corto plazo no es más que la asignación de tareas u operaciones a las personas o a la maquinaria. Y bueno, ahora sí, centrándonos en lo que es la programación hacia atrás, ¿cuál es su diferencia principal entre esta y la programación hacia adelante? Bueno, nos encontramos que la programación hacia atrás se empieza como punto de partida en la fecha en la que se va a entregar un trabajo. De ahí se va a ir programando hacia atrás, por así decirlo, hasta llegar al inicio, donde se va a poder establecer cuándo será la fecha en la que vamos a iniciar el trabajo. ¿Cómo podríamos explicarlo mejor con un ejemplo práctico? Bueno, yo lo puedo comparar más con cuando se hace un trabajo de auditoría. Muchas veces el auditor pone una fecha en la que va a tener que dar resultado de su trabajo, en este caso su opinión, y de ahí acordar cuáles van a ser las fechas en las que él va a dar un avance de su trabajo como tal. Entonces, en base a este ejemplo, se programa estas actividades y se toma en cuenta que estas operaciones se van a llevar a cabo en determinadas fechas y se llegará a la conclusión de cuándo será la fecha óptima para empezar un trabajo. Y bueno, en la práctica no muchas veces se sigue rigurosamente una programación hacia adelante ni una hacia atrás, ya que estas están diseñadas para trabajar en conjunto. Y la finalidad de ellas es que se pueda obtener un intercambio razonable y se cumpla con la fecha de la entrega del trabajo al cliente. ¿Y cuáles son los factores que pueden influir en la programación a corto plazo, o en este caso específicamente en la programación hacia atrás? Bueno, una es que no se disponga de el equipo necesario para hacer dichas operaciones o el recurso, y factores como la descompostura de máquinas, el ausentismo y los problemas de calidad también son otra cosa muy influyente. Y bueno, hay ciertas empresas que son más enfocadas a diferentes operaciones. Por ejemplo, nos podemos encontrar que las operaciones a largo plazo, la programación hacia adelante, está más dirigida a hospitales, a clínicas y a restaurantes de alta cocina, ya que esto me hace suponer de que este tipo de programación está diseñada a empresas que necesitan no dejar tanto a la espera el resultado al cliente, o sea, no hacerlo esperar como tal. Y la programación hacia atrás es más a empresas manufactureras o de servicios. Entre estas nos podemos encontrar a la preparación de un banquete o a la formación de la
perdón, de la programación hacia una cirugía. Y bueno, ¿por qué es importante la programación a corto plazo? Bueno, pues esta es para señalar 4 fundamentales aspectos que se deben de tener en cuenta. Uno es minimizar el tiempo de finalización, ya que la técnica debe ser adecuada para entregar los pedidos a tiempo, y esto se verá más reflejado en las finanzas de la empresa, ya que tendrá un mejor flujo de efectivo. También porque es importante optimizar las instalaciones para hacer que éstas sean lo más óptimas posibles y eficientes. También es minimizar el inventario de trabajo, que consiste en reducir el número de trabajos que permanecen en el sistema, y la importancia de minimizar el tiempo de espera de los clientes, ya que con estas operaciones se espera que el cliente no se le quede mal en las fechas que se le acordaron, y en dicho caso que no se cumpla con esta fecha, no hacerlo esperar mucho de la fecha que ya se nos había asignado. Y bueno, de mi parte eso sería todo, profe. Y bien, pasando con el siguiente tema, bueno, antes que nada me presento, soy José Luis Martínez Chacón, del quinto grado Grupo C, nuevamente aquí para explicarle el día de hoy lo que es la programación de operaciones, y con el subtema de la programación maestra. Antes que nada, permítame leer un poco de lo que son las diapositivas, que dice: ¿qué es la programación maestra? Es el plan detallado que establece la cantidad específica y las fechas exactas de fabricación de los productos finales o de un servicio. Es evaluar el proceso de planeación empresarial. Bueno, antes que nada, como había dicho al principio en la introducción, cuando se nos dio el tema de programación de operaciones, se me vino prácticamente rápido a la mente lo que es la programación en sí, la programación de sistemas computacionales, pero al empezar a investigar del tema nos dimos cuenta que es más que nada una cuestión administrativa. Y en sí, ¿qué es la programación maestra? Como ya vimos en los anteriores temas, que es la programación hacia adelante y la programación hacia atrás, nos dice que las empresas, o más que nada los productores, las empresas productoras, lo que hacen es checar lo que son los pedidos, los clientes, lo que nos piden, y en base a eso crear estrategias para generar. La programación maestra no se basa de ninguna manera en este modus operandi. Prácticamente la programación maestra dice, vamos a ver cuánto producimos en qué cantidad de tiempo. Producen un producto, lo producen en masa en un determinado tiempo, una cantidad en una determinada fecha, sin necesidad de tener previos clientes o previos pedidos. Esto es lo que diferencia a la programación maestra de las demás programaciones. Un ejemplo muy claro podría ser una empresa grande productora como lo es Bimbo. ¿Por qué Bimbo? Porque prácticamente ellos no necesitan de clientes, no necesitan de pedidos para empezar a fabricar. Ellos generan o hacen su producción en base a lo que se le llama, que es el siguiente subtema, que es un MPS, o que es un plan maestro de producción. Esas son las siglas. Ahorita pasamos con ese tema. Pero como iba diciendo, Bimbo prácticamente hace estudios de lo que vendió anteriormente, y con eso va haciendo estrategias y planes para saber cuánto debe producir el próximo mes, la próxima semana, porque ellos no se pueden atener a los clientes, ya que como podemos ver, ellos son una empresa grande que se dedican a vender, prácticamente a repartir en todo lo que es México y internacionalmente en algunos otros países. Entonces ellos no pueden atenerse a lo que son los clientes para poder producir. Entonces ellos, en base a lo que podría decirse un plan de trabajo, tienen que saber cuánto producir exactamente. Lo que no se nos dice, o lo que no se investiga lo que no nos arroja el buscador, prácticamente es algo un tanto curioso, que no son las ventajas y desventajas de lo que es la programación de operaciones maestra. ¿Y cuáles son? Bueno, me di a la tarea de investigar conforme a ¿cómo podría decirlo? Experiencias personales y lo que se logra ver.
Primordialmente podría decir que la programación maestra no es para cualquier tipo de empresa, ya que muchas empresas se basan en la programación hacia adelante y la programación hacia atrás, porque ellos dependen mucho de los pedidos, como podrían ser los motores de los autos, los motores de aviones, que necesitan saber cuánto tienen que producir, porque si ellos empiezan a producir así nada más, van a tener demasiadas pérdidas. Entonces, una de las ventajas de la programación maestra puede ser que no es necesario tener en cuenta a nuestros clientes, ya que nosotros vamos a producir una cantidad determinada en las ventas anteriores. Pero la desventaja, una de las desventajas prácticamente, es que este tipo de programación no es para cualquier empresa, sino simplemente para empresas o muy grandes o muy pequeñas. Daba el caso de Bimbo. No es necesario que él se atenga a las condiciones de sus clientes para producir. En el caso de una microempresa, podemos tomar, bueno, al menos nosotros tenemos un negocio que son de frutas, y usualmente todas las mañanas se hacen jugos, y aquí se da mucho lo que es la programación maestra. ¿En qué sentido? En que tenemos ya una rutina. Llegamos a cierta hora a lo que es el negocio y se tiene que hacer determinada cantidad de jugos, sin necesidad de saber cuántos vamos a vender o cuántos clientes van a llegar a comprar el jugo. Entonces, a partir de las 7 a las 9 de la mañana ya tiene que haber una determinada cantidad de jugos, sin ponernos a pensar en cuántas personas van a llegar a comprar. Si logra hacer falta o si logra sobrar, si llega a sobrar, pues esa es también una de las desventajas, ya que al no saber cuántos clientes vamos a tener o cuántas ventas se van a obtener, entonces podemos quedarnos cortos en la producción o podemos sobrevalorar esa producción y al final quedarnos con mercancía. Esa es una de las desventajas de lo que es la programación maestra. Y como lo dije, en las empresas pequeñas se puede dar, ya que no se depende de los clientes porque son ventas volátiles que se dan en el momento. Bueno, ya quedada explicada lo que es la programación maestra, una pequeña conclusión. Podría decirse que la programación maestra no se basa en los clientes, sino en lo que quiere producir la empresa. Y es a lo que nos lleva a lo siguiente, que es un MPS, que prácticamente es un plan maestro de producción. ¿Y qué es? Leyendo lo que dice las diapositivas, dice: el plan maestro de producción o MPS es un plan maestro o un programa de producción a un nivel superior que se utiliza para fijar el plan de producción en una fábrica. Es lo que decide qué, cuánto y en qué fecha se fabricará y a qué plazo. Bueno, entonces un MPS lo podemos ver como un plan de acción, un plan de trabajo, como bien dice, con tres principales preguntas, que es qué producir, cuánto producir y cuándo producir prácticamente. Y eso es en lo que se basa prácticamente la producción maestra. Primeramente tenemos ver qué vamos a producir, obviamente si un producto o un servicio. Después de eso tenemos que ver la cantidad. Como dije anteriormente, usualmente este tipo de programación se basa en hechos históricos. Tomamos datos que anteriormente se utilizaron, o bueno, que anteriormente vimos, qué se hizo, cómo se hizo, cuánto se hizo, y tomamos un rango, podría decirse. Si anteriormente se vendieron 100 unidades el mes pasado, en un buen tiempo, con buena clientela, y se prevé que para el siguiente mes va a ser igual, entonces podemos decir que podemos hacer una producción de esas mismas 100 unidades, incluso rebasar un poco y hacer 150. Pongamos un ejemplo de diciembre. Usualmente se venden muchos árboles de Navidad. Entonces, ¿qué pasa? En esos meses la demanda es demasiado alta. En enero no se va a vender lo mismo que en diciembre. Entonces ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuánto debemos producir en diciembre y cuánto debemos producir en enero? Y la siguiente pregunta nos lleva a ¿cuándo producir? Como el ejemplo de las unidades, volviendo a los arbolitos de Navidad, no vamos a producir árboles a mitad de año porque prácticamente la gente no los compra. Puede ser que algunos los compren para ahorrar dinero, pero fuera de ello sabemos que siempre las ventas empiezan en noviembre, octubre, ya prácticamente en los últimos meses. Entonces
Ese es el momento en el que se debe fabricar. Y eso es lo que es un plan maestro o a lo que se refiere. Es prácticamente saber qué producir, saber cuánto producir y saber cuándo producirlo. Eso es a lo que se refiere prácticamente lo que es la programación maestra. El centro de la programación maestra se refiere a esto. Prácticamente es saber cuándo, cómo y qué producir. En la última diapositiva, que espero y se esté mostrando, es simplemente el diagrama de prácticamente cómo se maneja la programación maestra, perdón. Y pues para concluir podría decirse que la programación maestra no es más que la programación de las actividades sin tomar en cuenta los factores como los clientes y los potenciales compradores para producir un producto o servicio. Y pues prácticamente es eso, saber qué producir, cuánto producir y cuándo producir. Como habíamos dicho, una de las ventajas es que prácticamente no dependes de nadie para tener tu producción. Una de las desventajas es que al no tener, es curioso y es irónico, al no tener ese estatus, ese ver con quién me voy a comparar, a quién clientes le voy a vender, pueden sobrar o pueden faltar productos o servicios para dar a los clientes. Y como dije, esta usualmente se emplea en empresas o muy grandes o empresas pequeñas, ya que las empresas que van por pedido, como panaderías, habíamos tomado el ejemplo de motores, no se pueden dar el lujo de producir y producir y producir y producir, porque prácticamente estarían gastando recursos, y es por eso que se opta por otros tipos de programación, como es la programación hacia adelante y la programación hacia atrás. Y sin nada más que agregar, esto es prácticamente lo que es la programación maestra. A continuación pues vienen otro tema con otros compañeros y pues esto es todo. Mi nombre es Alba Gabriela Vargas Domínguez y el siguiente tema son el de herramientas de programación. ¿Y cuáles son estas herramientas de programación? Pues aquí se habla de dos, de los diagramas de Gantt y de los tableros de control. Yo hablaré sobre los diagramas de Gantt. Bueno, ¿y qué son estas herramientas de programación? Pues son aquellas que se utilizan cuando se aplica la programación de las operaciones. Mis compañeros ya explicaron en qué consiste la programación de operaciones, los tipos, en qué consiste, para qué sirve y cuándo se aplica. Pues aquí vamos a señalar esas herramientas que se suelen utilizar y, como vamos a ver, son una de las más sencillas. Bueno, en la siguiente diapositiva se habla de una de las dos herramientas de las que hablaremos, que son el diagrama de Gantt. Bueno, el diagrama de Gantt es una de las herramientas más sencillas y comprensibles, porque lo aborda desde una visión general. Pero primero, antes que nada, ¿qué es un diagrama de Gantt? Pues aquí menciona que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado, total determinado. Esto quiere decir que esta herramienta nos va a, como finalidad, es exponer el tiempo total que es necesario para el desarrollo de una actividad total, podría decirse. Bueno, es el tiempo total que incluye ciertas tareas para cumplir todo eso y finalizar lo que podría decirse la meta. Está conformado por tanto horas como actividades. Y también aquí se dice que expone el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas. Para cada una de las tareas va a exponer cuánto tiempo se necesita y después de cada tarea se va a exponer cuánto tiempo se necesita para la siguiente y así hasta finalizar y dándonos el tiempo total determinado. También menciona que es una herramienta de planeación así como de seguimiento y de control. Bueno, ¿por qué herramienta de planeación? Porque el diagrama de Gantt se realiza antes de realizar todas esas actividades para establecer los tiempos que se necesita para la dedicación de estos
y todas las actividades. ¿Por qué se dice que es una herramienta de seguimiento? Porque con estas vamos a lograr validar si realmente se están cumpliendo o, más dicho, esa sería una de control, pero de seguimiento sería que con esta vamos a lograr ver cuál es el siguiente paso que se necesita realizar durante todas esas actividades. Cuando termina una actividad, empieza otra. Y así consecuentemente nos va a seguir como una guía para ver cuál es la siguiente actividad, cuántas horas necesitamos y así. Y por última sería como una herramienta de control, porque con eso podremos validar si realmente se está realizando esa actividad en el tiempo determinado y por consecuencia a la siguiente actividad con el tiempo determinado y así, para validar si realmente se utilizó el tiempo previsto para lo que habíamos planeado. Bueno, la siguiente diapositiva dice, nos menciona cómo funciona este tipo de diagrama. Pues dice, se ejecuta en dos dimensiones. En el eje de abscisas se coloca el tiempo y en el eje de ordenadas se colocan las actividades a desarrollar. Como viene en la imagen de ejemplo, en el eje de abscisas, horizontal, viene el tiempo. En este caso está demostrado como 1, 2, 3, 4, 5 horas, no sé. Y en el eje de ordenadas está demostrado la actividad, compra de material, cortado de piezas. Pues ahí se observa que va marcándose cuánto es el tiempo que se necesita. Para la compra de material, tanto tiempo. Y terminado eso, va la siguiente actividad, el cortado de piezas y cuánto tiempo necesita. O sea, va diagonalmente y al final nos resultará una tabla donde se señale cada una de las actividades y el total de tiempo requerido. Bueno, en la siguiente diapositiva dice que el argumento siguiente se debe de contemplar en la interpretación subsiguiente de la gráfica de barras. Para analizar una gráfica de barras es importante tener en cuenta que, y menciona 3 puntos, el rango de proceso es constante a lo largo de la longitud de la barra. Este tipo de diagramas nos señala si el proceso durante la actividad va a reducir gradualmente su tiempo y así, luego continuar y luego así, y bajar el tiempo, y al final durante esa actividad y el tiempo planeado tiene un rango de subida y bajada de tiempos, ¿no? Pues no sé si me di a entender, pero durante el rango de proceso es constante, o sea, se tiene contemplado que durante todo ese proceso el tiempo va a ser constante para que se cumpla con el tiempo establecido. Los recursos son constantes a lo largo de la longitud de la barra. Igual no especifica si durante esta actividad vamos a necesitar tales recursos y durante pero vamos a necesitar un poquito menos siguientes y así. No, son constantes, no demuestra, no ejemplifica si necesitamos más recursos que el anterior. Y el siguiente punto dice, los tiempos de inicio mostrados son los tiempos en los cuales las actividades deben de comenzar y no en los que pueden. O sea, como ya se dijo, esta gráfica sirve como planeación, porque planea los tiempos que se necesitan para tal actividad, pero por consecuencia de que cuando termina una, empieza otra, y cuando termina otra, empieza otra, y así, el tiempo se necesita que sea el tiempo que se estableció, el tiempo que se va a cumplir, porque va afectando a las siguientes actividades. Aunque como ya se vio en la otra diapositiva, tenía una gráfica donde decía lo planeado y lo que realmente se logró. Pero aquí lo ideal sería de que, por lo mismo de las características del diagrama de Gantt, que una actividad y el tiempo que se necesita afecta a la siguiente, y así, consecuentemente. Por lo tanto,
Los tiempos son los que deben de comenzar, los que deben de terminar y no los que pueden, porque va afectando a lo siguiente y por lo tanto al total. Bueno, y el diagrama de Gantt tiene tanto ventajas como desventajas. Una de las ventajas dice, son particularmente apropiadas para proyectos simples, como ya había mencionado anteriormente. También dice que son herramientas excelentes como un medio de comunicación importante para la información de la planeación, por lo mismo que son muy gráficas, muy entendibles visualmente, son excelentes para actividades sencillas, donde se necesita ver rápidamente qué es el tiempo que se necesita y para tal actividad, siendo su uso más que un simple programa de actividades. Bueno, entonces aquí en general nos habla que las ventajas de los diagramas de Gantt es que son para proyectos simples y son excelentes para la planeación, y tanto como sus características son visuales, también para eso. Pero también tiene desventajas. Y en las desventajas nos dice que no indica el ritmo de avance requerido por el programa, o que la ejecución real está adelantada o atrasada con respecto al mismo, y es difícil ver inmediatamente los efectos de los cambios al proyecto. Como ya mencioné anteriormente, puede delimitar un tiempo requerido para tal actividad, pero no va a decirnos de que cuál es el ritmo que necesitamos para cumplir esa actividad en el tiempo que ya se tiene previsto, sino que lo engloba de una manera general. Dice, y el siguiente dice también, o que la ejecución real está adelantada o retrasada. Por lo mismo, si vamos en tal actividad requiere tanto tiempo, solo nos demuestra el tiempo que se necesita, pero no nos demuestra si durante ese proceso nos vamos adelantando o nos falta poco, o ya de plano no logramos lograr ese tiempo que se había planeado, que se requería para el cumplimiento de esa actividad, y por lo tanto no se puede ver en tiempo real si estamos atrasándonos o estamos retrasándonos en cierta actividad. La siguiente dice, y es difícil ver inmediatamente los efectos de los cambios al proyecto. Como ya se dijo, como la gráfica va en diagonal, cada actividad afecta a la siguiente y así consecuentemente. Al final de cuentas, una pequeña desviación en cada una de las actividades nos puede dar una gran diferencia cuando se determine el total. Puede ser muy poca, puede ser menos, o puede ser demasiado si se toma en cuenta de que en cada una de las actividades el tiempo que se requería va aumentando más de lo debido, y en la siguiente también se aumenta más, y así consecuentemente, y al final de cuentas nos va a modificar mucho el tiempo que habíamos previsto en la planeación. Bueno, y de mi parte sería todo. Buenas noches a todos. A mí me tocó el tema de tablero de control. ¿Qué es un tablero de control? Es un cuadro que resume la información más importante que un gestor y su equipo debe conocer para tomar decisiones. Es un instrumento que facilita la planeación de estrategias de la organización, transformando la visión, la misión, los valores, la estrategia y el propósito estratégico a través de un sistema computarizado, diario y automático. Esto nos quiere decir de que nosotros como alguna empresa o algún negocio tenemos que tener un tablero de control para llevar, ¿cómo se dice? Los procedimientos a la empresa, como la misión, o sea, tenemos que tener la misión, visión y sobre todo las estrategias. Para todo ello es necesario diseñar un sistema de indicador de control de gestión. Después de diseñar los indicadores, uno de los objetivos principales es enlazar los indicadores con las estrategias de la empresa. Este enlace puede conseguir mediante la descomposición de los factores claves del negocio en los objetivos estratégicos, y esto a su vez desglosándolos en la diferente actividad del negocio.
Esta parte lo que quiere decir es que tenemos que diseñar un sistema de indicador de gestión para nuestro negocio, donde sus primeros objetivos es enlazar los indicadores de estrategia de empresa, como objetivos y las actividades del negocio que se va a realizar. En la perspectiva del tablero de control, para su explotación, el tablero de control visualiza a la organización desde 4 perspectivas diferentes, cuya integración proporciona el equilibrio que le permite crecer ordenadamente. Uno es resultado financiero, clientes internos y tanto externos, el proceso, aprendizaje y crecimiento organizacional. El primero, que es el resultado financiero, dice que esta perspectiva define los factores críticos de éxito de la organización para cada uno de los grupos de interés involucrados. Es el principio y el fin de las actividades de la organización, mostrando hasta qué nivel de la organización está cumpliendo con su razón de ser. O sea que tenemos que tener un resultado financiero bastante bien, llevar como dice, llevar el control de las cuentas de nuestro negocio para poder estar haciendo. En clientes internos y externos, dice que esta perspectiva busca la satisfacción de los clientes internos y externos con relación a los productos y servicios y atención de la organización, participación en mercado, retención, adquisición, satisfacción y rentabilidad de los clientes. Esto quiere decir de que nosotros tenemos que saber si el cliente está satisfecho con nuestro servicio, algún producto, algo que esté mal en el mercado, que nosotros no sepamos. O sea, con eso tenemos que indagar con nuestro cliente para satisfacer las necesidades. Para eso también sirve el tablero de control, para llevar a cabo todo lo que hacer un registro de qué estamos haciendo mal y cómo lo vamos a ir mejorando. Para eso sirve el tablero de control, porque vamos a medir lo que no está funcionando en la empresa, y todo lo que no está funcionando vamos a estar cambiando o actualizando para que sea mejor la empresa. El proceso. En esa perspectiva se busca identificar los procesos que son críticos para el logro de los objetivos del cliente y de los accionistas. Esta perspectiva busca la medición del desempeño. El proceso, su nombre lo dice, que son una serie de pasos para que nos puedan ayudar a actualizar, como decía, a actualizar o mejorar en lo que estamos mal, en los logros del objetivo del cliente y las acciones, está como aquí lo menciona. Aprendizaje y crecimiento organizacional. El objetivo de esta perspectiva es el mejoramiento y la innovación de competencias humanas y habilidades tecnológicas. Es un clima laboral motivante, proactivo, de bienestar, seguridad, la evaluación de 360 grados para mandos gerenciales. Hablando de otras perspectivas también, toda la empresa que ha desarrollado un tablero de control han utilizado las 4 perspectivas, pero dependiendo de las circunstancias del sector y de la estrategia de la unidad del negocio, pueden necesitarse perspectivas adicionales con intereses específicos para el éxito de las estrategias de negocio. Pueden ser incorporadas al tablero de control. Se ponen adecuaciones pertinentes para que resulte un conjunto de medidas a controlar. Bueno, pues esa sería mi exposición. Le agradezco por su atención y que tengan buena noche.